No arranque el motor, un grito quebró el aire. No lo haga, señor, su esposa cortó los frenos. El millonario, sorprendido, giró la cabeza para ver a un niño sucio, descalzo, con la mirada desesperada. Lo que pasó después, nadie en esa calle lo olvidaría jamás. Aquella mañana parecía perfecta. El sol caía sobre la entrada de la mansión. El chofer preparaba el auto y dentro, el señor Esteban Morales, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, revisaba su agenda repleta de reuniones y contratos millonarios. Todo iba según lo planeado, hasta que un niño sin hogar, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo, se interpuso entre él y la puerta del coche, jadeando como si hubiera corrido kilómetros. Sus palabras hicieron que todo se detuviera. Esteban se quedó inmóvil intentando procesar lo que acababa de escuchar. El niño frente a él no parecía estar bromeando. Tenía la respiración agitada, el cabello pegado a la frente por el sudor y los ojos bien abiertos, como si hubiera visto algo que ningún niño debería ver jamás. No se trataba de la típica súplica de un mendigo pidiendo monedas o comida. Sus palabras eran claras, cortantes, y la forma en que las dijo hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Su esposa cortó los frenos. Señor, no suba a ese coche. Va a matarlo. La frase resonaba en la mente de Esteban una y otra vez, como un eco que no podía silenciar. Durante unos segundos pensó que tal vez se trataba de una confusión. ¿Cómo podría Mariana, la mujer con la que había compartido más de 10 años de su vida, la madre de sus recuerdos más íntimos, siquiera imaginar algo así? Sin embargo, su mente, casi contra su voluntad, empezó a conectar piezas sueltas de los últimos meses. Recordó cómo Mariana había empezado a interesarse de forma inusual por sus pólizas de seguro de vida, preguntando detalles que antes le aburrían. Cómo en las últimas semanas había notado una frialdad extraña en sus gestos, un silencio incómodo en las comidas y esa mirada fugaz que parecía atravesarlo sin verlo realmente. Pero todo eso podían ser suposiciones, hasta que observó al niño más de cerca. No mentía. Al menos su cuerpo no parecía capaz de sostener una mentira tan grande. Tenía las manos temblando, las uñas sucias y su voz, aunque quebrada por el cansancio, no titubeaba al repetir su advertencia. El tono no era de quien intenta engañar. Era el de alguien que había visto una amenaza real y sabía que no tendría otra oportunidad de prevenirla. Esteban sintió la necesidad de hacer preguntas, pero el niño, que dijo llamarse Matías, se apresuró a seguir hablando como si temiera que el tiempo se acabara. Explicó que aquella madrugada había estado rebuscando en la basura detrás de un viejo taller mecánico, esperando encontrar algo que comer o vender. Fue entonces cuando escuchó la voz de una mujer. No la vio al principio, pero reconocería esa voz en cualquier lugar. Sonaba segura, controlada, con un toque de arrogancia. No tardó en darse cuenta de que la mujer estaba hablando con un hombre de manos grasientas que trabajaba en el interior del taller. Matías contó que se acercó en silencio, ocultándose detrás de unas cajas. Oyó claramente cómo la mujer le pedía al mecánico que hiciera el trabajo aquella noche, antes de que su esposo usara el coche por la mañana. El mecánico, confundido, preguntó si se refería a cortar los frenos. Ella respondió que sí, que debía hacerlo de manera limpia y rápida, y que no debía quedar rastro alguno. Luego le entregó un fajo de billetes, diciendo que el pago sería el doble si el trabajo se hacía antes del amanecer. Matías no entendía del todo el peligro hasta que el mecánico, riéndose, dijo que el próximo viaje del dueño del coche sería el último. Fue ahí cuando, según sus propias palabras, sintió un frío en el estómago. No podía quedarse callado, aunque no conociera al hombre al que iban a matar. Decidió seguir sus instintos. Sabía que debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras escuchaba, Esteban notaba que su respiración se volvía más pesada. Quería pensar que todo era una historia inventada, un truco de un niño de la calle para conseguir dinero, pero la descripción de Matías era demasiado precisa. El taller que mencionaba estaba a apenas unos kilómetros de su casa. El mecánico que trabajaba allí era conocido en el barrio, un hombre que había hecho arreglos para la familia en más de una ocasión. La duda empezó a consumirlo. ¿Y si era verdad? ¿Y si en cuestión de minutos él mismo, al encender el motor y conducir por la pendiente que salía de su mansión, terminaba estrellándose sin poder frenar? La sola imagen hizo que un sudor frío le corriera por la nuca. Mariana aún no había aparecido esa mañana, pero podía sentir su presencia como una sombra en la casa. Esteban miró a Matías y en un impulso le preguntó cómo había logrado entrar en su propiedad sorteando a los guardias. El niño explicó que había corrido toda la noche, esquivando calles vigiladas, saltando cercas, y que cuando llegó al portón aprovechó el momento en que un proveedor entraba con su camioneta para colarse sin ser visto. No le importó que pudieran atraparlo. Lo único que le importaba era llegar antes que usted, dijo con firmeza. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En su interior, Esteban luchaba entre la incredulidad y la urgencia.
Cada segundo que pasaba sin comprobar la historia podía ser el último que pasara con vida. Sin embargo, otra parte de él se resistía a creer que Mariana fuera capaz de algo así. Era su esposa, la mujer que había jurado amarlo. ¿Acaso todo había sido una fachada? En ese preciso instante, una voz conocida rompió el silencio. Era Mariana. Estaba de pie en el umbral, perfectamente arreglada, con una sonrisa impecable, como si nada de esto estuviera ocurriendo. Preguntó qué pasaba, fingiendo interés, pero sus ojos, por un breve instante, mostraron un destello que Esteban no supo interpretar. Matías, al verla, retrocedió instintivamente, como un animal que reconoce a su depredador. La acusación estaba a punto de cruzar la línea invisible entre el temor y la evidencia, y Esteban sabía que tenía que decidir si creía en ese niño o en la mujer que compartía su cama. El aire en la entrada de la mansión se volvió pesado, casi irrespirable. La mirada de Matías se clavaba en Mariana como si sus ojos fueran capaces de atravesar cada capa de su sonrisa fingida. Esteban, sin moverse, sentía cómo su pulso se aceleraba y sus manos comenzaban a sudar. Había pasado años aprendiendo a leer a las personas en los negocios, detectando mentiras detrás de sonrisas, intenciones ocultas detrás de palabras amables, pero jamás pensó que algún día tendría que aplicar esa habilidad con la mujer que dormía a su lado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Mariana con voz suave, como quien intenta recuperar el control de una sala llena de caos. Su tono era dulce, pero su postura era rígida. Era la voz que usaba cuando hablaba con los socios a los que necesitaba convencer. Esa voz medida, estudiada, calculada. Matías dio un paso hacia Esteban como si necesitara protegerlo de algo invisible. «Señor, ella quiere matarlo». Cortó los frenos de su coche esta madrugada, repitió, y esta vez su voz tembló, no de miedo, sino de impotencia. Mariana dejó escapar una risa corta, afilada, que no coincidía con el brillo de sus ojos. «¿En serio vamos a escuchar los delirios de un vagabundo?», dijo, con un dejo de desprecio que hizo que Esteban frunciera el ceño. El millonario intentó buscar palabras, pero Matías se adelantó. Con movimientos torpes, metió la mano en el bolsillo y sacó un pedazo metálico oxidado. Sus dedos estaban ennegrecidos por el aceite que aún cubría esa pieza. Esto se cayó cuando el mecánico terminó. «Es del sistema de frenos. Lo vi con mis propios ojos». Extendió la mano para que Esteban lo tomara. Esteban sintió un vacío en el estómago. Conocía de autos lo suficiente como para reconocer que esa pieza no debería estar fuera del vehículo. Sin pensarlo, se agachó junto a una de las ruedas del coche. El chofer, confundido, retrocedió para darle espacio. Bastó una mirada para confirmar el peor de sus temores. Los tubos del freno estaban cortados de forma limpia, sin señales de desgaste natural. Además, una pequeña gota de líquido de freno se deslizaba hacia el suelo. Se incorporó lentamente. Su mirada se encontró con la de Mariana, que ya no sonreía. No hacía falta que dijera nada. En sus ojos había una mezcla de desafío y frialdad que helaba la sangre. «¿Qué? ¿Es esto?», preguntó él mostrando la pieza en su mano. Ella se encogió de hombros. «No tengo idea. Tal vez ese niño lo puso ahí para...». «Yo no miento», interrumpió Matías, su voz quebrándose de rabia. «Si no me cree, pregúntele al mecánico. Estaba allí, le pagó en efectivo. Yo vi todo». El silencio que siguió fue espeso. Solo se escuchaba el canto lejano de un pájaro y el golpeteo del corazón de Esteban en sus propios oídos. En ese momento, uno de los guardias de seguridad se acercó con paso firme, atraído por la tensión. «Señor Morales, ¿todo está bien?», preguntó evaluando la escena con cautela. Esteban le indicó con un gesto que revisara el coche. El guardia, tras unos segundos de inspección, lo confirmó. «Señor, el niño tiene razón. Los frenos están saboteados». El mundo de Esteban se tambaleó. La idea de que Mariana hubiera planeado algo así ya no era una sospecha, era una realidad. Y con esa certeza llegó una avalancha de recuerdos. Las discusiones por su herencia, las insinuaciones sobre viajes accidentales, la insistencia en que él condujera más a menudo en lugar de su chofer. Mariana, viendo que la verdad se empezaba a asfixiar, dio un paso hacia él. «Esteban, escucha, no es lo que parece». Su voz ahora era suplicante, pero su mano temblaba. «¿No es lo que parece?», repitió él con incredulidad. «¿Entonces qué es? ¿Un malentendido? ¿Un juego?». Ella tragó saliva, incapaz de sostener la mirada por más de 2 segundos. Matías lo observaba todo, preparado para correr si las cosas se ponían feas. Él sabía que la gente acorralada podía reaccionar de formas impredecibles, y no se equivocaba. De pronto, Mariana giró bruscamente sobre sus talones y corrió hacia la entrada principal, como si buscara escapar. El guardia intentó detenerla, pero ella lo esquivó con una agilidad sorprendente. Matías, sin pensar, se lanzó detrás de ella. Sus pies descalzos golpeaban el mármol frío, pero no le importaba.
Esteban lo siguió unos pasos más atrás, su respiración pesada. Mariana se dirigía hacia otro de los coches estacionados en el garaje, uno que probablemente sí tuviera frenos funcionales. «No la dejen salir», gritó Esteban a los guardias que acudieron de inmediato. La persecución fue corta pero intensa. Mariana llegó hasta la puerta del coche, pero Matías se interpuso extendiendo los brazos para bloquearla. Ella le gritó que se apartara, pero él no se movió. El miedo era evidente en su rostro, pero también lo era su determinación. En ese instante, uno de los guardias logró sujetar por los brazos y otro ayudó a inmovilizar. Mariana forcejeó con una fuerza que sorprendió a todos, lanzando insultos y amenazas. Esteban llegó junto a ellos jadeando. Miró a Matías, que estaba doblado hacia adelante recuperando el aliento. «¿Por qué?», preguntó Esteban con la voz rota. «¿Por qué arriesgarte así por alguien que no conoces?». Matías lo miró a los ojos, y lo que vio en ellos fue una mezcla de dolor y honestidad pura. «Porque cuando mi papá murió, nadie lo ayudó, nadie se preocupó, y yo juré que si algún día podía evitar que alguien pasara por lo mismo, lo haría, aunque tuviera que correr toda la ciudad descalzo». Las palabras del niño atravesaron a Esteban como un cuchillo. No supo qué decir. Por primera vez en años sintió algo que ni sus negocios ni su fortuna le habían hecho sentir: gratitud hacia un completo desconocido. Los guardias esperaban instrucciones. Mariana seguía luchando, pero la evidencia era irrefutable. Esteban sabía que lo siguiente sería llamar a la policía, pero parte de él quería respuestas antes de que se la llevaran. El murmullo de los guardias y la respiración agitada de todos llenaban el aire, pero en la mente de Esteban solo había un zumbido constante. Tenía frente a sí a la mujer que había amado durante años, la misma que había compartido su cama, sus victorias y sus derrotas. Y ahora estaba esposada por sus propios guardias, acusada de intentar matarlo. Su mirada, antes dulce y seductora, era ahora un arma fría, cargada de odio. «Quiero escucharlo de tu boca», dijo Esteban con un hilo de voz, acercándose lo suficiente como para que solo ella pudiera oírlo. «¿Por qué?». Mariana dejó escapar una risa amarga sin apartar los ojos de él. «Porque me cansé de ser la sombra de un hombre que cree que todo gira a su alrededor». Su voz subió un tono cargada de resentimiento. «Toda tu vida es un desfile de contratos, cenas y viajes, y yo solo era un accesorio en tu vitrina. No me importaba serlo, al principio, pero luego vi que sin ti podía tenerlo todo». Esteban apretó la mandíbula. «Podrías haberlo tenido sin esto». «No, Esteban, no mientras tú respirarás». Sus palabras fueron un cuchillo. «No mientras todo lo que tocaba seguía teniendo tu nombre». Matías escuchaba en silencio, con el cuerpo tenso. No era su pelea, pero sabía que estaba presenciando algo que cambiaría la vida de ese hombre para siempre. Y lo más inquietante era que Mariana no mostraba ni un gramo de arrepentimiento. Esteban se giró hacia los guardias. «Llamen a la policía. Ahora». Uno de ellos asintió y se alejó para hacer la llamada. Pero en ese breve instante, Mariana dio un movimiento brusco y logró soltarse de la mano de uno de los guardias. Sus dedos se cerraron alrededor de un destornillador que había quedado sobre la mesa de herramientas cercana. Fue tan rápido que nadie lo vio venir hasta que ya estaba cargando hacia Esteban con el arma levantada. Matías reaccionó antes que cualquiera. Corrió y se interpuso entre ambos, empujando a Esteban hacia atrás. El destornillador pasó rozando el brazo del niño, dejando un corte fino pero profundo. El guardia más cercano se lanzó sobre Mariana, derribando al suelo. La herramienta rodó hasta chocar con la pared. El corazón de Esteban se golpeaba como un martillo. Se arrodilló junto a Matías, viendo cómo la sangre comenzaba a mancharle la manga desgarrada. «Estás herido», exclamó, pero el niño sacudió la cabeza. «Estoy bien. Lo importante es que usted esté vivo». La policía llegó en cuestión de minutos, alertada por el llamado de los guardias. 4 oficiales entraron a la mansión con armas preparadas y Mariana fue reducida definitivamente. No dejó de gritar y maldecir, acusando a todos de conspirar contra ella. Incluso trató de hacer pasar a Esteban por el villano, alegando que todo era una trampa para quedarse con su parte de la fortuna. Pero las pruebas eran incontestables. La pieza que Matías había entregado, el testimonio del mecánico, quien ante la presión de la policía confesó que había recibido el pago, y la inspección técnica del coche sellaron su destino. Sin embargo, lo más duro para Esteban no fue verla esposada ni escuchar la confirmación de su traición. Lo más difícil fue entender que aquella mujer a la que había amado con todo lo que era, había pasado meses planeando su muerte como si se tratara de un simple negocio. Cuando los oficiales la sacaron por la puerta principal, Mariana se volvió por última vez. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en los de Esteban. «Si crees que esto termina aquí, estás equivocado», susurró, antes de que la empujaran hacia el coche policial.
Esteban permaneció inmóvil observando cómo el vehículo desaparecía por la calle. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque seguía con vida. Dolor porque esa vida había sido salvada por un niño al que había conocido apenas hacía una hora. Matías, con el brazo vendado por uno de los guardias, estaba sentado en un banco de la entrada. Sus pies seguían sucios, sus rodillas raspadas, pero su expresión era tranquila. «Supongo que ahora sí está a salvo», dijo, intentando esbozar una sonrisa. Esteban se acercó y lo miró fijamente. En ese momento entendió que no debía dejar que aquel niño volviera a las calles. «Matías, me salvaste la vida, y no puedo dejar que alguien capaz de eso duerma esta noche en una acera». Hizo una pausa. «Ven conmigo». No como un favor, sino como familia. Los ojos del niño se abrieron de par en par. No dijo nada al principio, como si temiera que fuera una broma. Pero cuando vio la sinceridad en el rostro de Esteban, asintió lentamente. «Está bien, señor». Esa noche, la mansión, que horas antes había sido escenario de traición y violencia, se llenó de un silencio distinto. No era el silencio incómodo de antes, era uno de calma, de promesa de un nuevo comienzo. Esteban sabía que aún quedaban meses de juicios, declaraciones y titulares en los periódicos, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en su imagen, en sus negocios o en su fortuna. Pensaba en un niño que había corrido toda una ciudad para advertirle, y que había puesto su cuerpo entre él y la muerte sin esperar nada a cambio. El silencio que invadía la sala parecía pesar toneladas. El millonario, aún arrodillado ante el niño, no podía apartar los ojos de él. Le temblaban las manos y respiraba con dificultad, como si hubiera corrido una maratón. Las lágrimas ya no brotaban tímidamente, ahora fluían como un río rompiendo una presa. No lloraba solo por lo que veía, sino por todo lo que había sentido en los últimos años. La culpa, el vacío, la nostalgia. El niño, aún confundido, miraba a aquel hombre rico con una mezcla de miedo y curiosidad. No entendía por qué un desconocido estaba tan conmocionado solo por mirarlo. Pero había algo en la forma en que aquel hombre pronunciaba cada palabra, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. «Yo tengo que contarte algo», dijo el millonario con la voz entrecortada mientras sacaba de su bolsillo un pequeño medallón de plata. Era antiguo. Estaba abollado en los bordes, pero aún brillaba en el centro, donde había una diminuta foto de un bebé recién nacido. Esto era suyo. El niño se acercó lentamente, con los ojos fijos en el medallón. Cuando el millonario abrió la cadena y se la puso en las manos, un escalofrío recorrió su cuerpo. Conocía ese objeto. Su madre le había hablado de él. Le había dicho que era lo único que le quedaba de su padre, un padre al que nunca había conocido. «Mi madre», susurró el niño sintiendo el peso de la revelación. «Me dijo que mi padre murió antes de que yo naciera». El millonario cerró los ojos, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Respiró hondo y respondió, casi en un susurro. Ella no miente del todo. Yo casi muero el día que ustedes se fueron de mi vida». La frase quedó suspendida en el aire y el niño abrió mucho los ojos. Las lágrimas comenzaron a formarse, pero aún no lo entendía completamente. El millonario sacó entonces la cartera del bolsillo y con manos temblorosas sacó una fotografía envejecida. En ella, un hombre más joven, con los mismos ojos que él, sostenía a un bebé envuelto en una manta azul. «Ese bebé eres tú», dijo, con voz firme ahora, pero cargada de emoción. «Y ese hombre soy yo, soy tu padre». El chico se llevó la mano a la boca, como si quisiera impedir el llanto, pero no pudo. Las lágrimas brotaron con fuerza, lavando años de preguntas sin respuesta, de noches frías en la calle, de mirar al techo e imaginar si en algún lugar había alguien que se preocupara por él. ¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó con voz quebrada. El millonario sintió un nudo en la garganta, pero no eludió la pregunta. «Te busqué, durante años, pero hubo cosas que debes saber. Estaba fuera del país cuando tu madre desapareció. Cuando volví, me dijeron que habíais muerto en un incendio. Pasé años creyendo eso, hasta hoy, hasta que te vi en la calle y sentí que mis ojos me estaban mirando a mí mismo». El niño, ahora temblando, dio un paso adelante. El millonario abrió los brazos, pero no forzó nada. Y entonces, como si todo el mundo hubiera dejado de girar, el niño se lanzó contra él. El abrazo fue fuerte, desesperado, como si intentara compensar todos los años perdidos en un solo instante. Las personas que los rodeaban, que hasta entonces habían observado en silencio, también comenzaron a llorar. La asistente social que acompañaba al niño se llevó la mano a la cara, emocionada. Algunos empleados del refugio se abrazaron, incapaces de contener las lágrimas. «Te lo prometo», dijo el millonario apretando a su hijo. «Te prometo que nunca más te dejaré solo.
Nunca más. El niño cerró los ojos y sintió por primera vez que tenía un hogar, no un lugar, sino un corazón que latía por él. Pero en el fondo, el millonario sabía que eso era solo el comienzo. Todavía había preguntas sin respuesta, dolores del pasado que afrontar y todo un futuro que reconstruir. Sin embargo, una cosa estaba clara: nada, absolutamente nada, volvería a separarlos. El silencio que siguió a la revelación fue casi ensordecedor. Las palabras del millonario resonaban en la mente de todos los presentes. No es solo un niño de la calle, es mi hijo de corazón. El niño, aún con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, no sabía cómo reaccionar. Había pasado toda su vida aprendiendo a no confiar en nadie, y ahora, ante aquel hombre que podía cambiar su destino, se sentía dividido entre el miedo y una esperanza que intentaba reprimir. El millonario se agachó, poniéndose a la altura de los ojos del niño. Su voz, antes firme e imponente, ahora se le quebrantaba. No puedo cambiar tu pasado, pero si me lo permites, puedo estar en tu futuro. La frase rompió la última barrera que el niño mantenía. Las lágrimas que antes ocultaba con orgullo brotaron sin resistencia. Cayó en los brazos del hombre y por un instante todo lo que le rodeaba dejó de existir. No había periodistas, curiosos ni guardias de seguridad, solo dos mundos que finalmente se encontraban. En los días siguientes, la historia se extendió por toda la ciudad. Muchos dudaban de las intenciones del millonario, pensando que solo se trataba de una estrategia de marketing. Pero con el tiempo la verdad se impuso. No solo le dio al niño un hogar digno, sino que también se ocupó de su educación, su salud y sobre todo su dignidad. El niño, que antes dormía en las frías aceras y se alimentaba de restos, ahora tenía una habitación propia, libros en la estantería y una mesa para estudiar. Más que bienes materiales, ganó algo que nunca había tenido: alguien que creía en él. El millonario, por su parte, se dio cuenta de que aquella prueba que comenzó como una simple curiosidad había cambiado profundamente su vida. No solo ayudó al niño, sino que también lo salvó. Le dio un sentido que ningún contrato millonario ni inversión de alto riesgo jamás podría ofrecerle. Años más tarde, en una ceremonia sencilla pero cargada de emoción, el joven, ahora un hombre, pronunció un discurso ante cientos de personas. Yo no era nada, no tenía nombre, no tenía historia, hasta que alguien decidió verme, no por lo que aparentaba ser, sino por lo que podía llegar a ser. Ese hombre, al que hoy llamo padre, me dio no solo un hogar, sino también una vida. El millonario, con los ojos llenos de lágrimas, solo sonrió. Sabía que en ese momento la promesa que había hecho años atrás se había cumplido. Y así, la historia que comenzó en las calles, con una mirada recelosa y una caja fuerte abierta, terminó con algo que ningún dinero del mundo podría comprar: un vínculo verdadero, construido sobre la confianza, el respeto y el amor. Suscríbete para no perderte nada. Deja un me gusta si esta historia te ha emocionado y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.